Capítulo 3 del 1 en adelante. Okay. 1 Samuel 3 del 1 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que las lámparas de Dios se fuesen apagando, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo a Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirá: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó con las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirá ambos oídos. La palabra del Señor está bendecida. Vamos a estar predicando bajo el tema: el Dios universal y mi relación personal con ese Dios. Si el Dios universal y una relación personal con ese Dios que es universal. Entonces, la Biblia revela a Dios como un Dios creador, que ha creado todas las cosas. En Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Dios es el creador de todo. Todo lo creado fue creado por Dios. Entonces, también Pablo en Colosenses 1 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bien, entonces vemos a un Dios que se revela de una manera universal por medio de la creación. La creación da testimonio de que hay un creador. La perfección de la creación debe llevarnos a entender de que hubo alguien que tenía la capacidad de pensar inteligentemente para crear. Es decir, que la creación no puede venir de la nada, porque hay una armonía en la creación y hay una inteligencia que es revelada en la creación. Y por eso Pablo, cuando habla de condenación, una de las condenaciones que Pablo habla a los gentiles es que no le dieron gloria a Dios, y ellos tenían manera de saber de que Dios existía. Y Pablo lo dice así en Romanos 1:19: porque lo que Dios se conoce le manifestó, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que lo que no tienen excusa. Es decir, que la creación, viendo la creación, yo puedo decir: Dios existe porque alguien tuvo que crearla. Ese azul, ¿quién se lo dio? El límite a los mares, ¿quién le puso los límites? La rotación de la tierra, ¿quién le puso esa rotación? Hay una completa exactitud en la creación. Es decir, que dentro de mí, de mi conciencia, yo debo decir: Dios existe. Quizás no conozca el nombre verdadero de ese Dios, pero hay alguien que lo creó. Entonces, Dios es quien se revela para que nosotros lo conozcamos. Y nos damos cuenta que Él se revela por medio de la creación, pero al mismo tiempo Dios se revela por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto lo creen? Amén. Las Sagradas Escrituras es la revelación escrita de Dios. Entonces,
En las Sagradas Escrituras Dios revela su naturaleza, su carácter, su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, su justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios se le ha revelado a diferentes hombres de diferentes maneras y a cada uno de ellos le revela un carácter de él. Ejemplo, Dios se revela a Moisés como un Dios santo. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo puedo tener una relación contigo por medio de la santidad. Para tú tener una relación conmigo debe ser santo. Y el santo significa estar separado para el uso de Dios. Eso significa santo. Cuando Dios te separa para su uso. Entonces en la separación que Dios hace con nosotros, viene lo que se llama la santificación, que es el medio por el cual Dios comienza a trabajar en nuestro espíritu para quitarnos el deseo pecaminoso. De tal manera que cada día más nos alejemos del pecado. Porque en Dios no hay pecado. Entonces, para tener una relación con Dios, Dios tiene que santificarnos, pero es Dios que lo hace. La santificación es una obra del Espíritu que la hace el mismo Dios por medio de su Espíritu, de tal manera apartándonos y quitándonos el deseo de pecar paulatinamente, y es progresiva. Y esa santificación es por medio de la verdad. Santifícame en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. Es decir, que a medida que nosotros vayamos creyendo en la palabra de verdad, en esa misma medida nos vamos santificando porque es una obra del Espíritu. ¿Bien? Ahora bien, hay otra revelación de Dios. Dios se revela y es la máxima revelación de Dios, es el Hijo. El Hijo es la plenitud de lo que es la revelación de Dios. Quien quiere conocer cómo es Dios, tiene que conocer cómo es el Hijo. Tiene que conocer la vida del Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Esa es la razón por la cual Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede revelarnos al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene un propósito eterno con la raza humana, pero al mismo tiempo tiene un propósito particular con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, aunque yo pueda conocer el propósito eterno de Dios en Cristo, también hay un propósito de Dios con mi vida. Y Dios, la razón de Dios llamarnos, de Dios revelársenos, de Dios darse a conocer, es para que nosotros podamos tener una relación con Él y podamos conocer el propósito de Él en nosotros. La razón de nuestra existencia es ese propósito que Dios tiene con nosotros. Ahora bien, para que Dios poder cumplir su propósito en nosotros, Él debe establecer una relación personal con nosotros. Es decir, para Dios cumplir lo que Él quiere hacer con nosotros, Él tiene que establecer esa relación. Y es una relación personal entre Dios y yo. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de tener esa relación personal con Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es decir, esto no es para un grupo élite. Esto no es para un grupo de súper dotado que se la saben todas. No. Esto es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree tiene la capacidad de tener una relación personal con nuestro Señor y Creador Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, cada vez que Dios se te va a revelar conforme a su naturaleza. Por eso es que Dios no se revela de la misma manera a mucha gente. Hay gente que tienen una situación de escasez en su casa y entienden que Dios es el único que lo puede suplir y se acercan a Dios por medio de su escasez y Dios les suple, y en esa medida ellos conocen a Dios. Pero la atracción fue la escasez. Lo que le dio motivo de llegar a Dios fue la escasez. Hay otros que se enferman y se acercan a Dios creyendo que Dios puede sanarlo. Y claro que sí, que Dios puede sanarlo y Dios lo sana. Pero Dios no solamente quiere que tú lo conozcas como Dios que te sana de una enfermedad, sino que lo conozca como un Dios que te puede salvar para vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es decir, no te puede quedar en que Dios me va a sanar, y lo hace y puede hacerlo, pero tiene que seguir más allá. Hay gente que Dios se le revela como el Dios de paz. Hay gente que en su casa es una guerra constante, una guerra tremenda dentro de la casa, y entiende que de la única manera que puede tener paz es si viene a la iglesia, es si conoce a Dios. Y en ese momento comienza a tener paz. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz, pero no te puede quedar
en que Dios es un Dios de paz, tiene que seguir más allá. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces Dios va a buscar de cómo revelarse. Entonces, ahora bien, el corazón del hombre es una fábrica de dioses, de deidades. El hombre, todas las razas han creado diferentes dioses. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben eso? Han creado al sol como Dios, a la luna. Hay otros que han creado animales que son Dios y le han dado deidad a esos dioses. ¿Por qué razón? Porque hay una conciencia dentro de nosotros que nos lleva a un conocimiento de que hay un creador, de que hay un Dios, de que hay algo superior a nosotros. Entonces, en la búsqueda de ese Dios, la gente comienza a nombrar cosas y dice que el sol es un Dios y dice que la luna es un Dios. Muchos dicen que la vaca es un Dios, otros dicen que un elefante es un Dios, porque tienen necesidad en su conciencia de ver y conocer a un Dios. Entonces el problema es que ellos no tienen la revelación verdadera de quién es Dios. Y otra razón por la cual el corazón es una fábrica de dioses es porque el corazón tiene la necesidad de servir y adorar a Dios. Tiene esa necesidad. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para servir y adorar a Dios. ¿Cuántos sabían eso? La razón de nuestra existencia es para que le podamos, para servirle a Dios y adorarle. Entonces, denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. De ahí nace la religión. La religión nace por la necesidad que tiene el hombre de adorar y de conocer a Dios. Y nace la religión. La religión es el intento del hombre relacionarse con Dios. Y de ahí viene la palabra religión, que es volverse a relacionar. Y todas las religiones establecen métodos y dogmas de cómo acercarse a Dios o cómo tratar de conocer a Dios. Y establecen manera y forma. Y muchas veces establecen dogma. Hay gente que conocieron a Dios de una manera y ellos establecen de que de esa manera es única y exclusivamente que se puede conocer a Dios. Ese es el problema, que a Dios yo no lo puedo dogmatizar. Yo no puedo encerrar a Dios en un dogma. Dios no cabe en un dogma. Y es lo que la Biblia quiere enseñar acerca de Dios. De que Dios es el único Dios verdadero y es el único que puede establecer una relación personal con el hombre. Ninguno de los dioses creados por los hombres le han dado el poder de poderse relacionar de manera particular. ¿Cuántos me están entendiendo? El único Dios que puede relacionarse de manera particular sin perder la naturaleza de ser el Dios universal es Dios nuestro creador. Ningún Dios puede relacionarse con el hombre. Entonces, de esa manera es que nosotros ahora podemos conocer a Dios por medio de su revelación universal, pero al mismo tiempo yo puedo conocer a Dios por medio a la revelación personal que yo tenga con Él conforme a mi experiencia. Ojo, mi experiencia yo no la puedo establecer como dogmática. Me explico. Si a alguien Dios se le reveló en un hospital y esa persona conoce a Dios, no quiere decir que a Dios, a todo lo que está en el hospital se le va a revelar. Si Dios se te reveló en un momento de batalla de tu vida, no quiere decir que Dios se le va a revelar a todo el mundo en momentos de batalla. ¿Cuándo están aquí? Dios sabe cómo revelarse a tu vida. Y Él sabe cada necesidad. Él sabe cuándo, cómo y dónde. Él elige el momento. Él elige el escenario. Él elige el momento adecuado para que tú le conozcas. Así es. Porque Él sabe en qué momento tú le puedes prestar atención. Él sabe en el momento que tú vas a decir, verdaderamente hay un Dios que yo necesito tener una relación. Entonces, ¿qué pasa? Isaías 45:18 dice, porque así dice Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada
para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Si no hay otro como Dios, es el único Dios verdadero. Y ese es el Dios que nosotros adoramos y estamos tratando de conocer. A ese Dios verdadero, al único Dios verdadero. Entonces, como Dios se revela de manera personal a nuestra vida, nosotros vemos a Samuel que estaba consagrado al altar. Estaba consagrado al altar. Y dice la palabra, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, a alguien que estaba consagrado para Dios en un altar no conocía a Dios. Bueno, las iglesias están muy llenas, está llena de gente que están dentro de 4 paredes y no conocen a Dios. Y dicen que tienen una relación con Dios y no lo conocen. ¿Se da cuenta? Samuel es sinónimo de consagración. Él no conocía el carácter de Dios. Y uno de los principios que nosotros debemos establecer, que debemos tratar, es de conocer el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Y una de las características principales de los atributos de Dios, que tiene que ver con su santidad, dice la palabra que Dios es santo, santo, santo. Le da una connotación de santidad en un grado superlativo. Es decir, que para yo poder servir a Dios y tener una relación con Dios, hay un requisito que yo debo ser santo. Y santo no quiere decir que no peca. Eso no, santo es que tú estás apartado para Dios. Y en ese proceso Dios va santificándote. Y Dios va haciendo una obra en tu espíritu. Santo no es que tú te moriste y vas al cielo. Eso no. Santo es en la tierra y es apartado para Dios. Si se dan cuenta, en las cartas paulinas, Pablo dice a los santos que están en tal sitio, a los santos que están en tal lugar. ¿Por qué? Porque santos son aquellos que Dios ha apartado para su uso. Eso es santo en el lenguaje bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos tratar de conocer el carácter de Dios, su justicia, su santidad, su amor, su misericordia. Todo lo que Él es en sus atributos debe ser yo debo ser partícipe. Es decir, que si Dios es justo, yo debo buscar ¿qué? La justicia. Si Dios es verdadero, ¿qué yo debo buscar? La verdad. Todo lo que Él es con su atributo me lo ha comunicado para que yo lo exprese. Es decir, todo lo que Él es en su carácter, yo debo manifestarlo, yo debo practicarlo. ¿Por qué? Porque en eso se trata de la vida cristiana, de eso se trata la consagración, de eso se trata la relación personal con Dios. La razón por la cual Dios me comunica lo que Él es para que yo pueda servirle. Amén. La razón por la que Dios me comunica y me imparte su espíritu para que yo pueda servirle. Entonces, ¿qué sucede? Vemos también que dice la palabra en lo que hemos leído, que Samuel tampoco conocía la palabra de Dios. Es decir, que hay un requisito para tener una relación con Dios, y es conocer su carácter y conocer su palabra. Sí, estudiar su palabra, conocer su palabra. La razón por la cual mucha gente hoy son engañadas es porque no conocen la palabra de Dios. Nosotros vemos gente sumamente engañada, extorsionada, gente que le han robado su voluntad desde la iglesia, gente que eran esclavos en el mundo y han venido a la iglesia a hacerse esclavos de un hombre, y ven la vida y ven todo lo que hace por medio a ese hombre, y eso no es de Dios, eso es del mismo infierno. ¿Por qué? Porque Cristo te liberta para que puedas servirle en libertad. Cristo te liberta para que tu único mediador entre Dios y los hombres sea Él mismo. El mediador entre Dios y ustedes no es un pastor, es Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por lo tanto, entonces, el pastor es el instrumento que Dios utiliza para guiarlo a ustedes a Cristo. ¿Para qué? Para en buen dominicano Cristo se emburuje con ustedes. Entonces, ¿qué sucede? El trabajo del pastor no es llevarlo a ustedes al pastor, sino llevarlo a Cristo para que lo conozcan a Él. Denle un aplauso a Cristo. Ese es el trabajo del pastor. Entonces, la razón por la que hoy mucha gente son esclavos
que para tomarse una Coca-Cola tiene que pedirle permiso al líder. Y hay cosas que a los ojos de cualquiera, aún no cristianos, resultan hasta ridículos. Y tú le dices, ¿cómo pueden llegar ahí? Llegaron ahí porque vinieron a la iglesia y no se ocuparon en estudiar la palabra de Dios, sus sagradas escrituras. Eso es la razón por la cual la gente llega ahí. Pero bendito de Dios en Cristo que este pueblo no es así. Este pueblo en fe va a querer estudiar la palabra de Dios. Amén. En fe. Amén. La estudia. Dios es quien se revela. Ahora bien, pero tenemos primero que saber que Dios es espíritu. Y Dios se revela a mi espíritu. Porque Dios es espíritu. Todos tenemos un espíritu humano. Y a mi espíritu es que Dios se revela. Porque todos nosotros hemos muerto en términos espiritual. Muertos quiere decir que estamos separados de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que hacer algo importante con nosotros. Y lo que Dios tiene que hacer es hacer una conexión espiritual. De espíritu a espíritu. Como Él es espíritu, Él debe conectarse ¿a qué? A mi espíritu. Y eso se llama conexión espiritual. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con Samuel? Si nos damos cuenta, Dios llama 3 veces a Samuel. Y Dios sabía que Samuel no lo iba a interpretar. Él lo escuchaba, pero no sabía que era Dios. Y le habla 3 veces. La razón es, bueno, ¿por qué Dios le llama 3 veces sabiendo que él no le iba a conocer? Porque lo que Dios quería era hacer conexión con su espíritu. Y eso se llama conexión espiritual. ¿Cuánto han visto cuando ponemos 2 alambres de electricidad y le tocamos? Y tira como una chipita. Eso es conexión. Cuando el espíritu cuando eso conecta, comienza a chispear. Bueno, en buen dominicano, cuando el espíritu de Dios comienza a tocar nuestro espíritu, comienza a tirar una chipita. Esa es la razón por la cual dentro de ti hay un deseo de venir a la iglesia, de escuchar la palabra, de involucrarte en las cosas de Dios, porque Dios te está atrayendo por medio de la conexión espiritual. El deseo de venir aquí, de escuchar su palabra, de alabar, de adorarle, de cantarle, es porque el Espíritu de Dios está obrando en ti para conectarse contigo. Amén. Se llama conexión espiritual. Ahora bien, pero en el medio del proceso, Samuel va a Elí. Y Elí le entiende, y dice el texto, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirá, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Aunque Dios estaba haciendo conexión espiritual con él, le faltaba la parte doctrinal, conocer la parte doctrinal, cómo Dios se revelaba en ese momento. Cómo Dios se revelaba en ese momento. ¿Y quién era que la sabía? Samuel. Elí, perdón. Elí era el que sabía cómo era que Dios se revelaba. Es decir, que él le faltaba, aunque tenía la conexión, le faltaba la doctrina. Es decir, que tú puedes tener la conexión y no tener la doctrina. La doctrina es un conjunto de enseñanza bíblica en este tiempo. Es decir, que tú puedes conocer la voz de Dios, pero para tú estar perfecto en esa conexión, debe conocer la doctrina, debe conocer la palabra. Y a quien se le había dado entendimiento en ese momento era Elí. Y Elí es que lo enseña. Por eso la palabra dice que a uno constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para la correcta edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza? Que todos nosotros necesitamos a alguien que nos enseñe la palabra. Que nos enseñe la revelación. Que nos enseñe su verdad. Porque en ese momento entonces yo voy a conocer a Dios por medio de la conexión de mi espíritu a su espíritu, pero también voy a conocer a Dios por medio a su palabra. Por eso que hay gente que cuando hablan, que me dicen Dios le dijo, yo no tengo problema con que Dios te dijo, pero déjame escucharte lo que Dios te dijo.
Y muchas veces te dicen una cosa que es muy diferente a lo que Dios habla. ¿Cómo están aquí? Amén. Es muy diferente a lo que Dios habla y como Dios habla. Te dicen unos tipos de cosas que Dios le dijo a ellos. Que tú dices, wow, wow, wow. Pero ese Dios que te está hablando no se parece al Dios de la Biblia. Entonces tienes que ver quién es que te está hablando. Porque la voz de Dios no se interpreta. No es por lo que tú sientes, sino por lo que dicen. Si lo que te dicen que Dios dijo es conforme a su palabra, no hay problema. Te voy a creer porque es conforme a tu palabra. Si alguien me dice, pastor, Dios me dijo que lo ama. Amén, Dios me ama. Pastor, que dice Dios que no se junte con fulanito y que lo saque de aquí y que le haga esto. No fue Dios que te lo dijo. Mira a ver quién te lo dijo. Eso fue el diablo. Fácilmente. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios él se revela conforme a su naturaleza. Dios es un Dios de paz. Mucha gente viene y profetiza. Así dice Jehová. Y te dice que todos aquellos que te tienen envidia, que mira esto, que la gente te tira, que la gente te odia, pero Dios va a hacer contigo esto y esto. Eso no fue Dios que está hablando. Porque Dios es un Dios de reconciliación. Dios no es de chisme. ¿Cómo me están entendiendo? Amén. Dios es un Dios de reconciliación. Dios no me va a venir a mandar a decirme que está hablando mal el otro pastor de mí. Porque yo voy a comenzar a odiar a ese pastor o a tener problemas con ese pastor porque él está haciéndome la vida imposible. Entonces Dios es un Dios de reconciliación. Dios es un Dios de paz. Amén. Dios no es un Dios de confusión. Dios no me habla para estar confundido. No. Cuando Dios me habla, yo tengo paz. ¿Por qué? Porque lo menos que Él quiere es confundirme. Y si Él me va a confundir, mejor no me habla. Porque su naturaleza es que Él no es un Dios de confusión. Entonces Él se revela conforme a su naturaleza. Así es. Pero por eso tenemos que venir ¿a dónde? A las Sagradas Escrituras. Para conocer a ese Dios que nosotros le servimos. Amén. Ahora bien, el Espíritu Santo juega un papel importante en este proceso, en nuestra relación personal con Dios. Y Pablo dice en Gálatas 3:4 que el Espíritu Santo hace maravilla entre vosotros. Quien está hablando es un judío que conoció a un Dios que se revelaba desde afuera. Y está hablando que ese Dios que en el Antiguo Testamento se revelaba desde afuera, ahora hace maravilla dentro. Entonces se dan cuenta que este hombre ya está conociendo quién es Dios. Pero es el Espíritu de Dios que comienza a hacer una obra en Pablo, así mismo como hace en nosotros. Es la misma obra que estuvimos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Hace una obra externa, pero también hace una obra interna. Y Juan lo expresa de esta manera. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo? Que de la manera que yo puedo tener una relación con Dios es si Dios me imparte vida en mi espíritu. Lo que llamamos nuevo nacimiento. Lo que llamamos nueva creación, lo que llamamos regeneración. Y ahora por medio de la vida de Dios y a la luz de Dios mismo, entonces yo puedo conocer a Dios. De la única manera que yo puedo conocer a Dios en espíritu es si Dios me imparte su vida y me imparte su luz, porque su vida es luz también. Entonces Dios comienza a alumbrarme desde adentro y a sacar las tinieblas que tenemos dentro. Entonces cada vez que Dios, esa luz más crece, más salen las tinieblas. Las tinieblas es sinónimo de ignorancia. Y todos nosotros nacimos ignorantes de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todos nosotros tenemos una cosmovisión de cómo es Dios. Y muchas veces la cosmovisión que tenemos de cómo es Dios fue la que nos inculcaron en nuestra casa. Y muchas veces seguimos con esa creencia de que Dios así, así y así. Y dogmatizamos a Dios. Para muchos tienen la imagen de que Dios es un viejito que tiene barba, que está esperando que tú hagas lo peor para darte un patazo. Para muchos Dios es un Dios que está irado, que está tan irado, que está esperando que tú falles para darte una patada. Y tiene una cosmovisión muy diferente de cómo es Dios. Y creen que Dios es un Dios de juicio o de ira. Aunque Dios trae juicio, pero es a aquellos que rechazan a su Hijo. Dios trae condenación a aquellos que rechazan su palabra. Y Jesús dice
que él no vino a condenar, sino que la palabra que él hablaba era que lo condenaba. Es decir, que al final lo que te condena es rechazar a su hijo y rechazar su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Todos nosotros tenemos esa como visión de Dios y hacemos paradigma de cómo es Dios. Jesús vino a romper todos los paradigmas. Todos los paradigmas Jesús los rompió. Los judíos pensaban que Dios se encontraba en un templo. Y iban al templo a encontrar a Dios. Y Jesús, cuando aparece, no va al templo a predicarle y a hablarle. Pero Jesús, para relacionarse con Dios, no iba al templo, iba a los montes. Iba al monte. Le estaba diciendo que Dios no estaba en cuatro paredes. Que a Dios te podía encontrar también en el monte. Pero cuando Jesús se topa con una mujer que iba al monte a buscar a Dios, Jesús le dijo que ella no iba a encontrar a Dios en el monte. Cuando Jesús se topa con la mujer samaritana que entendía la mujer samaritana que Dios se encontraba en el monte Gerizim, y ella iba todos los sábados religiosamente al monte Gerizim de Samaria a encontrarse con Dios. De domingo a viernes, vivía una vida completamente en desorden, pero el sábado iba a reunirse con Dios en el monte Gerizim. Y cuando se topa con Jesús, Jesús le dice que a Dios ella no le iba a encontrar en el monte. Que vendría el día y la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca. Porque Dios es espíritu. Entonces, nos damos cuenta a Jesús rompiendo paradigma. Le rompe el paradigma a los judíos, alejándose del templo y yendo al monte, y le rompe el paradigma a la samaritana, saliendo del monte y yéndose a lo más íntimo de tu ser. Jesús le está diciendo que verdaderamente nosotros podemos conocer a Dios íntimamente desde nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces nos damos cuenta a través de la Biblia cómo Jesús está rompiendo paradigmas. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, cuando le dice que vendría el día y la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, le está hablando de una promesa que se había dado en el Antiguo Testamento, de cuando Dios iba a depositar su espíritu, y iba a dar un nuevo espíritu, una nueva mente y un nuevo corazón. Eso es una promesa que Dios había dado. Esa promesa se iba a cumplir después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús le está hablando, le está anticipando de que eso iba a venir. ¿Qué pasa? Aquí nuevamente comienza lo que se llama la conexión espiritual que estábamos hablando. Jesús le está hablando, y cuando Jesús rompe el hielo para hablar con ella, Jesús le pide agua. Dame agua. Y ella le dice, pero tú no tienes dónde sacarla. Y comienzan a hablar dos lenguajes. Jesús le está hablando y introdujo la conversación hablando de agua física, pero hace una transición y comienza a hablarle de un agua espiritual. Jesús le dice, si supiera el don de Dios que yo tengo, tú me pedirías agua a mí, porque yo doy agua que salta para vida eterna. Y ella entiende de un agua física, pero Jesús le está hablando de un agua espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahí viene la parte donde lo importante de la conexión espiritual de nuestro espíritu al espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento es que podemos conocer el lenguaje de Dios. Cómo Dios habla. Comenzamos a entender los códigos que Dios te da, los símbolos. Es más, los eventos que pasan. Muchas veces Dios obrando por medio de ese evento. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Vemos a Dios muchas veces en esa manera de Dios revelarse o de conectarse de su espíritu a nuestro espíritu. Dios mismo saboteando nuestros planes para que se establezcan los planes de Él. Y vemos Dios quitando cosas y derrumbando cosas. ¿Para qué? Para que se establezca lo que Él quiere establecer. El Dios que nosotros le servimos tiene multiforme sabiduría de cómo darse a conocer, de cómo revelarse. Pero para eso tú necesitas que tu espíritu esté conectado al espíritu de Él. Y Jesús viene a entender que la conexión espiritual y estar conectado a su espíritu
no depende de cuatro paredes, como se le ha querido entender a la gente, hacer entender a la gente, que mientras más tú estás en cuatro paredes, más tú le conoces. No quiere decir que no tengamos que venir, pero para muchos entiende que lo que avala el conocimiento de Dios es la hora de sacrificio que ellos hacen por Dios y la hora que están en cuatro paredes. ¿Cuántos lo creen? Si fuera por eso, hay personas que han dado su vida completamente a cuatro paredes, encerrados para servirle a Dios, y cuando tú hablas con ellos te das cuenta de que no conocían a Dios. Es la historia de un monje que entendía que iba a entender la paciencia si se iba a un monte, a una casita de un monte durante 5 años. Y duró 5 años en esa casita en el monte, pensando que en la meditación en el monte iba a tener paciencia. Cuando terminaron los 5 años, se montó en un avión y al lado le montaron un niño que lloró el camino entero. Y en una él se molestó y se dio cuenta que no tenía paciencia. Que los 5 años en 4 paredes no le dieron paciencia. La manera de él obtener paciencia era resistir ese momento con el niño. Moviéndose de aquí para allá, llorando para aquí para allá. Él tenía que recibir la paciencia de parte de Dios. Era cuando experimentara un momento de impaciencia. ¿Cuántos están entendiendo? Porque la vida en el espíritu no se crea en un vacío. Si tú quieres paz, tienes que pasar por guerra. Si tú quieres sanidad, tienes que pasar por enfermedad. Si tú quieres ver un Dios que te suple, tienes que pasar por escasez. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocerlo en los momentos más difíciles de tu vida, en lo que tú estás viviendo aquí y ahora. Ese es el Dios que se revela por la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Dios está por encima de 4 paredes. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene muchas maneras de cómo comunicarse con nosotros. A través de su palabra, de eventos, de sueños, de muchísimas maneras. Y hay veces que nosotros cometemos un grave error, que queremos que otro entienda lo que Dios está tratando conmigo. Grave error. Error número 1. Nadie va a entender lo que Dios está tratando contigo y haciendo contigo más que tú mismo. Y a veces queremos que otro entienda. Y a la gente le comienza a aplicarle la lógica y el razonamiento. Dios está por encima de lógica y razonamiento. Y hay veces que Dios hace cosas que no tienen sentido a la mente humana. Muchas cosas para la raza humana no tienen sentido. Pero a Dios, un Dios infinito, no se puede conocer a plenitud con una mente finita. Nosotros estamos en capacidad de conocer una parcialidad de quién es Dios para tener una relación con Él. Y esa es la razón que no podemos dogmatizarlo. Para los discípulos, Jesús estaba fuera de orden al pararse a hablar en la calle con una mujer y más samaritana. Porque los judíos no hablaban con mujeres en la calle. Y menos aún siendo samaritana. Por eso cuando los discípulos llegan y se encuentran raro que Jesús está hablando con esta mujer y murmuran entre sí, ¿qué estará hablando con ella? Porque él es judío y ella es mujer. No puede hablar con ella en la calle. Y menos siendo samaritana. ¿Se da cuenta cómo Jesús rompe los paradigmas? Cómo rompe todo esquema de pensamiento religioso. La razón por la cual el que ha estado sometido a un pensamiento religioso por mucho tiempo le es difícil conocer a Dios es porque ponen un paradigma de quién es Dios. Hay otros que se creen tan iluminados que de la única manera que tú puedes conocer a Dios a través de ellos. Cada uno de ustedes está en la capacidad de tener una relación con Dios. Cada uno. De manera personal y única. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos aspirar a llegar ahí. De saber. De yo estar orando muchas veces por una cosa. Y Dios, darme a entender de que deje de orar por eso. De que esa no es su voluntad. Y me puede contestar. Y me puede decir sí o no. Le voy a dar un pequeño testimonio.
El día pasado, es un año, yo estaba orando por mudarme del local. Y me quiero mudar del local. Y voy a un local para mi negocio excelente. Excelente. La dueña era una asiática. Y yo le oro al Señor para irme para ese lugar. En la noche el Señor me contesta con un código. Y me hace entender que yo estoy en un lugar y vino King Kong y me abrazó y me estaba ahogando. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la respuesta? Mucho. ¿Se dan cuenta con por qué pueden interpretar los códigos de Dios? King Kong es un personaje que es creado en Asia. La dueña del local era asiática. Y King Kong me estaba apretando y asfixiando. Dios me estaba respondiendo que irme para ese lugar iba a tener mucha presión. Me respondió, ni me dijo ni sí ni no. Me dijo, si te vas para allá, va a tener mucha presión. Dejé de orar. Yo podía irme, pero él me advirtió. Si te vas, va a tener mucha presión. Entonces, por eso es importante manejar en términos espirituales cuando los códigos espirituales que Dios te da para que entiendas. Cada uno de nosotros estamos en capacidad de manejar códigos espirituales que en teología se llaman códigos proféticos. La razón por la cual Pablo era efectivo era porque manejaba los códigos proféticos. El más efectivo de los apóstoles era Pablo, porque manejaba los códigos. A diferencia de Pedro. Pedro no manejaba los códigos proféticos. Dios le habló a Pedro para que fuera a predicarle a Cornelio. Y le mostró animales que bajaban. Y le dice, come, mata y come. Y Pedro a Dios le contesta, ¿cómo voy a comer animales inmundos? Porque la mentalidad religiosa de él, porque los judíos no comían animales inmundos. Pero él no entendió que Dios no le estaba hablando de animales. Dios le estaba hablando de los gentiles. Porque para los judíos, los gentiles eran animales. Y Dios lo mandó de Cornelio. Y él fue caminando de Cornelio. ¿Qué será lo que Dios me está diciendo? ¿Qué será lo que Dios me está diciendo? Y cuando el Espíritu se manifestó en la casa de Cornelio, ahí entendió el código que Dios le dio. Y dice, oh, lo que el Señor me dijo es que los gentiles también son herederos del reino de Dios. Si le da ese código a Pablo, Pablo inmediatamente entiende porque manejaba. Entonces, lo que quiero enseñar, lo que con tu relación con Dios, tú debes aprender a manejar los códigos que Dios te da para que lo entiendas. Porque Dios te va a hablar audible. Dios te puede hablar por medio de su palabra. Dios te puede hablar como Él quiera. Y te puede hablar por sueño y por código para que tú lo entiendas. ¿Cuántos me están entendiendo a mí? Eso te va a ser efectivo en el mundo espiritual. Y te va a librar de muchas cosas que tú hoy no sabes. Y decisiones que tú tomas hoy que luego te pueden afectar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús está hablando con esta mujer, Jesús, aparte de hablarle de las cosas espirituales, le habla de la consagración. Uno de los requisitos para tener una relación con Dios, estamos hablando de consagración. Consagración no son 4 paredes. Consagración es dedicar tu vida al servicio de Dios por medio de la fe correcta. Eso es consagración. Esta mujer, de cierta manera, entendía que tenía una relación con Dios, pero tenía una relación con Dios de una manera incorrecta. Entonces Jesús quería llevarla a una relación correcta por medio de la fe correcta. Por eso Jesús le dice en la conversación, créeme que vendrá el día. Jesús le está diciendo, si tú quieres tener una fe correcta, debes creerme a mí. Yo soy la fuente para que tú me creas. Entonces, ¿qué sucede? La consagración tiene que ver de tener una relación con Dios desde tu ser más íntimo, desde tu espíritu, tu mente, tu corazón, tu alma, que todo tu ser esté rendido a Él. Implica que tú puedes estar consagrado a Dios y seguir tu vida normal. Es decir, consagración no es dejar de hacer lo que tú estás haciendo en tu vida laboral y meterte a un templo. Consagración tiene que ver que donde quiera que tú estás, tú tienes una relación con Dios. Sí, tú estás aquí, ¿verdad? Pero mañana tú vas a tu trabajo. Mañana tú también estás en tu trabajo con relación con Dios. Mientras tú vas en tu vehículo, tú tienes una relación con Dios. Mientras tú llegas a tu casa, tú tienes una relación con Dios. Eso es consagración.
que no es que tú te consagras cuando vienes aquí, es que tú estás consagrada eternamente para el uso de Dios. Pero que ahí mismo en tu trabajo Dios puede utilizarte a ti para dar una palabra a alguien que tiene necesidad. Aún Junior que viaja lejos y Dios lo lleva a cualquier lugar, ahí él está consagrado para Dios y Dios puede utilizarlo para algo para él, para alguien que necesita algo de Junior. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, eso tiene que ver con consagración. Y la consagración es por medio de la fe correcta. Saber que Dios es espíritu. Y ese es el paradigma que Jesús quiere romper, que Dios es espíritu. Y que tú puedes conocer a Dios en espíritu. Dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho en manos humanas. Es decir, que Dios no habita en un templo físico. Dios habita en un espíritu, en un cuerpo físico. En el viejo pacto, el templo era donde se iba a adorar y a consagrarse a Dios. En el nuevo pacto, nosotros somos el templo de Dios. En el nuevo pacto, Dios habita en nuestro espíritu. ¿Usted sabe quién fue el primero que llegó aquí hoy? Fui yo. ¿Usted sabe a qué hora llegó Dios aquí? Estaba aquí. Cuando yo llegué. Cuando Dios se va, cuando el último de ustedes se vaya. Porque Dios habita en un templo espiritual, un templo físico. No un templo físico, en tu espíritu. ¿Qué implica eso? Que cuando tú salgas de ahí, Dios se va contigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se da cuenta la hipocresía de la religión? Que en la iglesia da gusto ver la gente con las alitas que anda y adorando a Dios a todo pulmón. Pero cuando sale ahí y alguien se le mete por el medio, le sacan el dedo. Y escúcheme que sea tan expresivo. Pero me están entendiendo qué doble dualidad, qué tanta ignorancia. Si tú lo adoras aquí en espíritu y en verdad, cuando estás allá afuera también, en tu casa también, en tu trabajo también, en el carro también, en tu vida diaria también. Amén. Eso es lo que quiero que entendamos. Así que la adoración a Dios no se limita a un lugar, sino a tu ser, a tu espíritu, a tu lugar más íntimo. Estilo de vida. A un estilo de vida, esa es la palabra, a un estilo de vida. Eso es verdaderamente. Entonces Dios se revela conforme a la verdad. Es decir, que la manera que Dios se me va a revelar es por medio de la verdad. Dios salva hablando verdad, sana hablando verdad, santifica hablando verdad y se relaciona con nosotros hablando verdad, por medio de su verdad, a su palabra. Así es. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Entonces nosotros vemos a una mujer samaritana que fue a buscar agua con un cántaro y cuando ella dice, le hace entender que cuando le pregunta que cuando venga el Cristo es que nos va a enseñar todas estas cosas, él le dice, yo soy el que habla contigo. A quien tú estabas esperando soy yo. Así es. La razón por la cual Jesús se desvió del camino para ir a Samaria era porque había alguien que tenía necesidad de él. El primer principio para tú tener una relación con Dios es que tú reconozcas que tienes necesidad de Dios. Amén. El que no reconoce que tiene necesidad de Dios nunca va a tener una relación con Dios. Y es tú reconocer en tu ser que tú necesitas relacionarte con tu Creador. Ese es el primer principio. Ese es el primer principio para trabajar con alguien. Es que reconozca que necesita a Dios. Esta mujer necesitaba al Cristo. Y por eso cuando Jesús le revela, yo soy el Cristo el que habla contigo, dice que ella dejó el cántaro. Y dice que quería agua para no tener sed jamás. Porque no quería volver a ese pozo a buscar agua. Entonces, esa mujer que no quiere volver a ese pozo a buscar agua, entendió que el agua que Jesús le ofrecía no era agua física, sino agua espiritual. Porque cuando ella se va, deja el cántaro diciendo, ya yo tengo el agua que necesitaba, que era el Cristo. Amén. Y dejó el cántaro porque el agua que ella tenía era más poderosa por dentro que lo que ella estaba buscando fuera. Y dejó el cántaro diciendo, ya yo no necesito nada que me pese, porque conocí al Cristo. El día que tú conozcas a Cristo, el cántaro que simboliza la vida pecaminosa, tú vas a ver que tú la vas a dejar atrás. Y vas a salir a hablar de Él. Porque todo aquel que se encuentra con Cristo
Tienes que hablar de Él. Es difícil, es imposible que tú conozcas al Cristo y no hables de sus maravillas. Amén. Así es. Es difícil. Y por eso muchos a veces al que ha conocido a Cristo dice que hablamos mucho de Cristo. A mí me han dicho, tú estás obsesionado con ese Dios, me dijeron una vez. Estás obsesionado con ese Dios. Pues mira, yo quisiera que tú tengas esa obsesión, le dije. Porque ese cambió mi vida. Ese cambió mi vida. Y es capaz de cambiarla a cada uno de nosotros. Así es. Por eso conociendo al Cristo de la gloria, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Se pueden poner de pie. Dios es bueno, señores.